Bueno, buenos días a todos, creo que nadie habrá almorzado. Soy la doctora Susana Gut, en representación del doctor Javier Pollán, estoy presentando al disertante de hoy, de estos Ateneos no COVID que vamos a empezar, que estamos haciendo en el Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano. El doctor Daniel Hu o Don Hu es médico especialista en nutrición, trabaja en la sección nutrición, es doctor en medicina, se ha doctorado recientemente con una tesis en hipovitaminosis D y pie diabético, y bueno, por eso es muy interesante escuchar de todos sus conocimientos este tan controversial tema de la vitamina D como factor de riesgo emergente. Daniel, te escuchamos. Bueno, gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar, como dijo la doctora Gut, un tema controversial, que es la vitamina D como factor de riesgo emergente. Bueno, voy a minimizar mi imagen para que puedan ver toda la pantalla. Bueno, la idea del Ateneo es que luego de este Ateneo, que cada uno de ustedes pueda colocar un signo que corresponde, ¿sí? O que correspondiente a este título, sea de interrogación o de exclamación. Seguramente que ustedes van a estar de acuerdo conmigo que la mayoría de los pacientes que atendemos diariamente comparten alguna de estas características o comorbilidades con este tipo de paciente. Si dejamos de lado la genética, estos factores son aquellos factores que impactan directamente en la aparición de eventos cardiovasculares como la cardiopatía isquémica o IO-ACV, siendo estas principales causas de mortalidad en el mundo, como nos informa la Organización Mundial de la Salud. Por lo que muchas veces los esfuerzos médicos se centran en corregir estos factores de riesgo para prevenir futuros eventos cardiovasculares y así poder disminuir la mortalidad de los pacientes, pero muy pocas veces nos preguntamos si existen otros factores involucrados en esto, ya que no siempre los factores de riesgo denominados tradicionales nos explican la enfermedad. Como podemos observar en este estudio reciente, que informa un aumento hasta el 23% de infarto en aquellos pacientes que no presentaban ningún factor de riesgo cardiovasculares tradicionales, dejando en claro la existencia justamente de ese otro factor. Por otro lado, uno se pregunta, ¿cuál es el denominador común entre estos factores de riesgo tradicionales? Y ahí donde surge la inflamación, estrés oxidativa, disfunción endotelial y vasoconstricción, y junto a ello aparece la deficiencia de vitamina D. Ahora, ¿esta deficiencia es causa o consecuencia? Para responder esta pregunta, vamos a analizar algunos trabajos de investigación. Este es un trabajo que se realizó con casi 17.000 pacientes de NANES con factores de riesgo cardiovasculares agrupados según la presencia o ausencia de eventos cardiovasculares. Y se concluyó que existe una relación fuerte e independiente entre la deficiencia de la vitamina D y los eventos cardiovasculares, como se observa en la figura. Otro estudio prospectivo, de 10 años de seguimiento, con 51.000 pacientes, en realidad fueron profesionales de salud, que concluyen que los niveles bajos de 25-hidroxivitamina D está asociado con un mayor riesgo de infarto de miocardio, incluso después de haber controlado y ajustado por los factores de riesgo cardiovasculares, determinando que los pacientes que tenían niveles deficientes de 25-hidroxivitamina D duplicaba el riesgo relativo de infarto de miocardio comparado con aquellos pacientes que tenían los niveles adecuados. Otro estudio que determina que el nivel de 25-hidroxivitamina D es un factor predictor independiente, tenían niveles adecuados.
También se puede observar la relación entre 25-hidroxivitamina D con la prevalencia con el riesgo de accidente cerebrovascular, que determinó que el nivel de 25-hidroxivitamina D era un predictor independiente de stroke. Lo más interesante de esto, que la vitamina D, el bajo nivel de vitamina D, no solamente estaba asociado con la aparición de enfermedades, sino determinado su pronóstico, el cual los pacientes que tenían bajo nivel de vitamina D tenían mayor tasa de mortalidad por eventos cardiovasculares. Donde el riesgo cardiometabólico no fue ajeno a esto. Fíjese que los niveles digamos, los pacientes que tenían niveles adecuados de 25-hidroxivitamina D tenían menos riesgo de padecer insulinoresistencia, menos riesgo de padecer síndrome metabólico, así como riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, podemos decir que la concentraciones bajas de 25-hidroxivitamina D predicen el riesgo de enfermedad cardiovascular y el metabólico. Y aquellos que presentaban deficiencia de vitamina D tienen peores pronósticos con aumento de mortalidad. Ahora, ¿cómo es posible estos hallazgos? Para explicar estos hallazgos, vamos a repasar brevemente el metabolismo y la acción de la vitamina D. Independientemente que la vitamina D sea sintetizada a nivel cutáneo o ingerida a través de los alimentos, como son sustancia inactiva, debe ser activada a través de dos procesos de hidroxilación, uno a nivel hepático y a otro a nivel renal, para formar a 1,25-dihidroxivitamina D, que es la forma activa de la vitamina D. Ya en su forma activa, esta vitamina D se puede activar a su receptor desencadenando dos tipos de respuesta. Una respuesta rápida, no genómica, que se desencadena en segundo o minuto, como apertura de canales iónicos o formación de segundos mensajeros, que determinan distintas funciones fisiológicas según la necesidad del organismo. Y otra acción, denominada acción genómica, que puede tardar días o semanas, que modula la transcripción de distintos genes, el cual estima alrededor de 3 a 5% del genoma humano se está transcrito a través de esta forma. Y lo más interesante de esto es la existencia, el descubrimiento de una alfa-hidroxilasa y receptor de vitamina D distribuido en amplia gama celulares, como se observa en la figura, donde esta alfa-hidroxilasa puede hidroxilar a 25-hidroxivitamina D para transformar a su forma activa y donde 1,25-dihidroxivitamina D puede activar a su receptor en forma autócrina o parácrina, determinando distintas funciones denominadas funciones extraesqueléticas o funciones no clásicas de vitamina D. Por lo que la deficiencia de vitamina D está relacionado o vinculado con distintas enfermedades, como se observa en la figura, y me encantaría discutir con ustedes uno por uno distintas enfermedades con la deficiencia de vitamina D, pero hoy vamos a centrar más que nada con los eventos cardiovasculares, siendo esto, como habíamos mencionado, las que producen mayor mortalidad en el mundo. Como habíamos mencionado al principio, la inflamación, estrés oxidativa, disfunción endotelial y vasoconstricción era un denominador común entre esos factores de riesgo cardiovasculares tradicionales. Y vamos a ver qué rol cumple la vitamina D en todo esto. Como ustedes saben, el sistema renina-angiotensina está distribuido ampliamente en nuestro organismo, cuya activación produce un estado inflamatorio, profibrótico, prooxidante y vasoconstricción, el cual fomenta aparición de distintas complicaciones micro y macrovasculares y enfermedades. Y este sistema renina-angiotensina tisular es estimulada a través de la hiperglucemia, obesidad, hipertensión, cortisol, y es inhibida a través de la incretina, ejercicio aeróbico y la vitamina D.
En el año 2000 se descubrió la enzima convertidora angiotensina 2, el cual convierte angiotensina 2 a angiotensina 1,7, donde al interaccionar con el receptor más produce un efecto totalmente inverso que la angiotensina 2, produciendo un estado antiinflamatorio, antifibrótico, antioxidante y vasodilatación, por lo que ofreciendo esto una nueva línea terapéutica del sistema renina-angiotensina, donde la vitamina D actúa inhibiendo la gen de la renina y aumentando la expresión de enzima convertidora angiotensina 2, favoreciendo aún más al estado antiinflamatorio. Por lo que su deficiencia fomenta a la aparición del estado proinflamatorio y así fomenta la aparición de distintas complicaciones y enfermedades. Por otro lado, la vitamina D también cumple una función inmunomoduladora muy importante, el cual disminuye todo el proceso inflamatorio a nivel celular y disminuye la tormenta de citoquina. Entonces, resumiendo, la vitamina D puede prevenir distintas complicaciones micro y macrovasculares que puede impactar en forma directa o indirectamente en la aparición de eventos cardiovasculares por disminuir el sistema renina-angiotensina y fomentar el estado antiinflamatorio, disminuyendo la inflamación y tormenta de citoquina. Es lógico que uno se pregunte en este momento, ¿qué pasa con la suplementación con la vitamina D si puede prevenir los eventos cardiovasculares? Para responder esta pregunta, surgieron muchísimos estudios de intervención contra el placebo, pero ninguno de esos estudios, o por lo menos mayoría de esos estudios, no nos brindaron una conclusión favorable. Ahora veremos por qué es eso. Este es el famoso estudio Vital, que reclutó casi 16.000 pacientes, que realizó la suplementación diaria con 2.000 unidades de vitamina D contra el placebo, con un 5 años de seguimiento. ¿Qué concluye este estudio? Concluye que la suplementación con vitamina D no previene cáncer ni enfermedad vascular periférica, enfermedad cardiovascular. Si uno se analiza detalladamente este estudio, se puede observar que el nivel basal de vitamina D era 30.8 y solamente el 12% de estos pacientes tenían niveles deficientes, que es 20 por debajo de 20 nanogramos por mililitro. Por lo que quiere decir, con esto quiero decir que suplementar a lo que no le hace falta la vitamina D no le brinda un beneficio extra. Otro estudio, un metaanálisis con 21 estudios clínicos randomizados que reclutó 83.000 pacientes, también concluye que la suplementación con vitamina D no se asocia con la reducción de eventos cardiovasculares. Si miramos, también la vitamina D basal era de 25 nanogramos por mililitro, por lo que no tenían deficiencia, y muchos estudios estaban suplementados con dosis baja de vitamina D, con una dosis subóptima de vitamina D. Ahora, ¿qué pasa con la prevención de diabetes? Es un estudio que realizó con 4.000 unidades diarias de vitamina D, una dosis muy generosa contra el placebo, pero tampoco hubo un resultado favorable. Veamos por qué. Porque la vitamina D basal era 27.7 nanogramos por mililitro, donde el 80% de los pacientes reclutados no tenían deficiencia. Solamente el 20% tenían niveles menor a 20 nanogramos por mililitro que era deficiente. Entonces, ¿qué concluyen los resultados de estos estudios? Concluyen que la vitamina D no previene enfermedades, en cuanto debía haber concluido que la vitamina D no previene enfermedades en aquellas personas o pacientes que no tienen déficit. Entonces queda claro que no toda la persona está indicada suplementar con vitamina D, ya que no hay evidencia que prevengan enfermedades en una población sin deficiencia de vitamina D. O sea, es la persona que no le hace falta la vitamina D, dar o no dar, no cambia o no modifica su estado actual ni el futuro.
pero sí aquellos pacientes que tienen deficiencia o que tienen riesgo de deficiencia, ya que los pacientes que tuvieron deficiencia de vitamina D presentaban manifestaciones mucho más graves con aumento de mortalidad. Esto es lógico porque la vitamina D es un potente agente inmunomodulador, el cual mantiene un equilibrio fisiológico entre el estado inflamatorio y antiinflamatorio, por lo cual su deficiencia rompe este estado de equilibrio, fomentando la aparición de enfermedades y no solamente eso, produce o empeora su pronóstico. Entonces, ¿déficit de cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el nivel adecuado para los pacientes? El umbral adecuado de 25-hidroxivitamina D puede variar para cada estripe celular, ya que cada uno de ellos pueden producir a 1,25-dihidroxivitamina D y conseguir un nivel óptimo intercelular acorde a su necesidad en forma individual. Por lo que es posible que el dosaje plasmático de 25-hidroxivitamina D no esté reflejando con exactitud lo que está ocurriendo en ese momento en cada célula, tejido o en órgano. Lo único que sabemos actualmente con certeza es el nivel, es el punto de corte de 20 nanogramos por mililitro para la salud ósea, que fue determinado a través de muchísimos estudios y a través de los distintos consensos de distintas sociedades. Pero varios estudios nos sugieren un nivel por encima de 15 nanogramos por mililitro para tener una protección cardiovascular y protección metabólica, y por encima de 30 para tener una función inmunomoduladora. Entonces, ¿a quién tenemos que monitorear o dosar la vitamina D sérica? Tenemos que dosar a aquellos pacientes que tienen riesgo o riesgo de padecer hipovitaminosis D. Los primeros pacientes que tenemos que sospechar son aquellos pacientes que pueden tener alguna alteración en la síntesis cutánea, como los pacientes mayores de 65 años, aquellos pacientes que viven en latitud de mayor de 35 grados, y todos aquellos pacientes que tienen falta de exposición solar o que use pantalla solar, y los pacientes de piel oscura, ya que melanina cutánea compite con la luz ultravioleta, y aquellos trabajadores de salud, ya que somos una de las personas que menos exposición solar tenemos. Y aquellos pacientes que presentan enfermedad mal absortiva o deficiencia nutricional. Aquellos pacientes obesos, ya que el tejido adiposo puede secuestrar e inactivar la vitamina D. Aquellos pacientes con enfermedad crónica por la disminución de proteína transportadora de vitamina D. Aquellos pacientes que tienen hepatopatía o insuficiencia hepática por falta de hidroxilación a nivel hepático. Los pacientes que tienen alteración renal o insuficiencia renal por falta de segunda hidroxilación a nivel renal. Los pacientes que están consumiendo en forma crónica de anticonvulsivante o corticoide o distintos antibióticos, ya que esto puede estimular a 24-hidroxilasa renal, que es una enzima inactivadora que inactiva a 1,25-dihidroxivitamina D a sustancia inactiva que luego es eliminado por la orina. Y por otro lado, como sabemos, los pacientes que tienen osteoporosis o enfermedad ósea. Entonces, una vez monitoreado, si el paciente tiene deficiencia, tenemos que empezar con un tratamiento con una dosis de carga durante 2 o 3 meses, como figura en la esquema. Y una vez superado esto, se debe suplementar con dosis de mantenimiento. Si el paciente, al momento del monitoreo, no tenía deficiencia, pero si es un paciente de riesgo, directamente hay que suplementar con dosis de mantenimiento. Y existen distintas recomendaciones que se recomienda una vida activa al aire libre, ya que solamente con 15 minutos de exposición solar podemos obtener un equivalente al 60% del requerimiento de vitamina D solamente con 15 minutos de exposición solar. Y cuando uno se decide a intervenir o tratar o suplementar, se sugiere
utilizar la vitamina D3, ya que es 3 a 4 veces más potente que vitamina D2. Y se sugiere el uso diario o semanal y no en forma mensual en bolos. Bueno, espero que haya dejado en claro que la vitamina D es un factor de riesgo emergente, porque la vitamina D es un potente modulador con función antiinflamatoria, antioxidante, antifibrótico y vasodilatadora, cuya deficiencia se relaciona con distintas enfermedades, más que nada enfermedad cardiovascular, y determina su pronóstico, por lo que se debe monitorear el nivel de la vitamina D en los pacientes de riesgo para tratar o suplementar adecuadamente. Por ahora no hay evidencia que el tratamiento o suplementación sea beneficiosa para prevención de distintas enfermedades. Pero acá que vamos a dejar claro solamente en aquellas personas que no tienen deficiencia de vitamina D. Y tampoco está claro que el nivel adecuado de vitamina D, ¿sí?, para poder prevenir diferentes patologías. Solo hasta ahora sabemos para la salud ósea. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Si sacas la presentación, Daniel, podemos vernos. Ahí está. Bueno, ¿nos escuchan a nosotros? ¿Escuchás, Daniel? Sí. Sí, bueno. Nos gustó mucho tu presentación. Acá hay gente en la sala. Mientras va empezando, ahí le paso el micrófono a Sassano. ¿Cómo está, Daniel? Hubo un grupo que vos no mencionaste y en los que también se ve que la vitamina D puede estar baja y no se sabe bien tampoco cuál es la causa, pero que es los pacientes EPOC y asmáticos. No sé si leíste algo al respecto o tenés algo para comentarnos. Sí, los pacientes que tienen alteraciones respiratorias, en realidad no es una causa o una causa que puede fomentar la hipovitaminosis, sino la hipovitaminosis actúa en sistema, a nivel sistema inmunológico, también como tiene receptores, muchísimos receptores a nivel respiratorio, el que tiene deficiencia, como habíamos mencionado en el Ateneo, tiene mayor riesgo o el pronóstico de este paciente no es favorable, pero no lo tengo entendido como causa de hipovitaminosis. No, sino si habría que controlarlo, digo yo. Exactamente, los pacientes que tienen enfermedades crónicas, el cual o tiene alguna enfermedad que es más inmunológico, deberíamos controlar, y si necesita una suplementación deberíamos suplementarlo, sí. Vos recalcaste el tema de no darlo en forma mensual, que en general hoy por hoy en realidad la mayor recomendación es darlo diariamente, salvo eventualmente aquellos pacientes que tengan una gran deficiencia de vitamina D, donde a veces los bolos de la ampollita bebible puede ser una indicación en esos pacientes. Esto por un comentario. Te quería hacer una pregunta. Vos no hablaste demasiado del tema fragilidad, fragilidad en geriatría, que nosotros lo usamos. A ver, ¿puede hablar un poquito más lento porque se escucha todo entrecortado? Bueno, a ver ahí. Vos mucho no hablaste del tema de fragilidad. O sea, te enfocaste mucho en cardiovascular y nosotros en geriatría, por el tema de fragilidad, lo indicamos mucho. Y muchas veces también en adultos mayores que están institucionalizados, también algunas recomendaciones, ya que la mayoría prácticamente tienen déficit de vitamina D y a veces no es tan accesible dosarles vitamina D, la indicación es darles directamente, entre 800 a 1000 unidades día. ¿Es algo que hayas leído vos, no sé, o algo que haya variado esta recomendación? No, esa población es población de riesgo, así que primero que antes que nada está indicado la suplementación empírica, ¿sí? Y también debería dosar, ¿sí?,
para ver a ver si está en deficiencia, para tratar de no medicarlo empíricamente con dosis de mantenimiento, sino dosis de tratamiento. Y por supuesto, la vitamina D tiene muchas funciones. Dentro de eso es mantener la estructura y la fuerza muscular. Por lo que hay muchos estudios que demuestran que los pacientes añosos que presentan hipovitaminosis o deficiencia de vitamina D tienen mayor riesgo de caída y fracturas. Claro. Sí, sí, totalmente. Bueno, acá te paso a José. No, el punto es el siguiente, que uno dice, por lo que dice Marcelo, y nosotros vemos ancianos permanentemente, hay lugares donde cuesta mucho hacer el dosaje de vitamina D, no acá en el hospital italiano, obviamente, pero nosotros hacemos cursos donde nos viene gente del interior y de otros lugares. Entonces, la duda es, no podemos dosarlo, ¿qué hacemos? Porque el punto es, en ancianos, de hecho, en algunos países nórdicos suplementan directamente sin dosar vitamina D. Entonces uno se plantea esto, ¿no? Porque, a ver, redondeo. Para llegar a una toxicidad, además, por vitamina D, habría que dar dosis altísimas, ¿no es cierto? Con lo cual uno dice, si lo suplemento, ¿le hago mal? ¿Voy a tener efectos adversos? ¿O le puedo generar algo que lo va a beneficiar? Bien. Esto es así. En realidad, para hacer buena medicina no hay que medicar sin conocer si ese paciente merece o no. Por otro lado, si es un paciente que yo atiendo y si es un paciente de riesgo, encuadra dentro de esos riesgos que yo le dije, se puede medicar directamente sin necesidad de usarlo. Pero si es un paciente que no tiene ningún riesgo de sufrir hipovitaminosis, medicar por medicar no le va a beneficiar y tampoco no le va a tener un beneficio extra. Así que, pero si es un paciente añoso o paciente de piel oscura o por distinta causa, encuadra dentro del paciente de riesgo, sí, se puede no dosar y directamente hacer suplementación, es lo indicado, sí. Te hago una pregunta que muchas veces nos hacen los pacientes, cuando a veces uno lo suplementa con vitamina D y calcio. Y dice, doctor, usted me está dando esto, ¿no se me van las arterias también? Me está beneficiando los huesos, pero ¿qué pasa con las arterias? Bueno, ¿qué comentario vos puedes hacer al respecto? Sí, por supuesto, si uno se suplementa, aunque la dosis tóxica es muy alta, que está hablando de arriba de 100 o 150, que es muy probable que nunca pueda llegar a ese nivel, pero hay una curva de vitamina D sérica en forma de J, el cual dar más de lo necesario también produce sus consecuencias. Por lo tanto, tenemos que cuidar con eso. Y nosotros sabemos, más que nada en nuestra sección, como investigamos todos los partes de micronutrientes junto con la ingesta de calcio, van a ver que muchos de los pacientes, yo para no decir 100%, casi el 90-80% de los pacientes padecen, digamos, una ingesta insuficiente de calcio. Por lo tanto, esos pacientes, ¿sí? Estaría bueno no solamente darle la vitamina D, sino acompañado con el suplemento de calcio. Pero teniendo cuidado que no tenga hipercalcemia, porque va a favorecer la calcificación de las arterias, fomenta aparición de litiasis, así que eso tenemos que tener cuidado. Bueno, a ver, otra pregunta dice, bueno, a ver, ¿qué pasa con respecto al uso de los protectores solares y la vitamina D? Bueno, ya con el uso de pantalla solar, aunque sea de 15, la absorción cutánea es mínima y por lo tanto no va a tener buena producción cutánea, porque ya que la producción cutánea va a jugar el 90% de la vitamina D circulante. Entonces esa persona justamente es una persona de riesgo, por lo tanto se puede no dosar, si tiene alguna indicación de dermatología, por algún cuidado en especial que tiene que usar pantalla solar y cuidar el sol, esas son pacientes que podemos no dosar y directamente medicarlo o con dosis de suplementación. Bueno, muy bien. Y acá la última pregunta, a ver.
del doctor Garramone. Dice, todas las enfermedades alérgicas, en particular respiratorias, presentan la hipovitaminosis D como factor de peor pronóstico y menor respuesta al tratamiento, en particular corticoides inhalados. ¿Qué comentario puedes hacer al respecto? Como había mencionado, que la vitamina D tiene una función inmunomoduladora muy importante, por lo cual su deficiencia favorece o empeora el pronóstico de esa enfermedad y se exacerba cada vez más la crisis aguda, ¿sí? Y como esos pacientes, al tratar con corticoide en forma crónica para salir de ese estado, fíjese que el sistema renina-angiotensina tisular está activado a través del corticoide, ¿sí? Entonces produce un estado proinflamatorio, ¿sí? Con vasoconstricción, el cual el corticoide terapia podría resolver en el momento agudo para salir de evento agudo, pero un tratamiento constante, un tratamiento crónico, no sé si en el futuro, yo no creo que haga bien al paciente. Ok. Bueno, Daniel, muchísimas gracias, estuvo muy linda la charla y te felicitamos porque fue tu proyecto de tesis doctoral, así que muchísimas felicitaciones. Acá te mandamos un aplauso muy grande. Muchas gracias. Bueno, chau a todos, los esperamos el miércoles de la semana que viene. Muy bien.